Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Política Exterior, además miembro del grupo de 9 delegados que parte el día de mañana a República Dominicana con el objetivo del desarrollo del diálogo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti. Agradecemos su presencia porque esta semana es una semana crucial y se ha marcado a partir del anuncio de que el 15 de diciembre se volvería a entablar una mesa de negociación como una semana muy determinante, sobre todo de cara a los comicios presidenciales que van a marcar lo que va a ser el año 2018. ¿Cuáles son las expectativas para este encuentro y qué es básicamente lo que pretende negociar la oposición venezolana? Bueno, primero quiero aclararte de que el día 15 es la conclusión de esta etapa que se ha creado de un proceso de negociación que, por cierto, ha tenido varios meses para llegar acá, a República Dominicana. Por primera vez se concurre ante una instancia internacional donde hay 6 cancilleres, un presidente de la República, un facilitador. Es decir, estamos hablando de que no es los mismos procesos de diálogo que se dieron en otras oportunidades, sino un proceso de negociación internacional donde la comunidad internacional está allí y que puede, evidentemente, hacer propuestas para que podamos acercar posiciones. El 1 y 2 se plantearon los distintos temas. La necesidad de abrir un canal humanitario para los venezolanos, porque no hay ni medicamentos ni alimentos y está muriendo gente. La necesidad de construir un CNE confiable, condiciones electorales con observación internacional, sin presos políticos y sin inhabilitados. La necesidad de que tengamos una Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos y, por supuesto, también la libertad de todos los presos políticos que hoy están en las cárceles. Eso ya se expuso como temas. Ahora, el 15, el viernes, lo que vamos a buscar, los acuerdos, las metodologías de implementación de esto. ¿Puede haber acuerdo o puede no haber acuerdo? Y eso tenemos que ponérselo muy en claro a todos los venezolanos. ¿Qué marca la diferencia en torno a esos resultados? Porque hay muchas expectativas acerca de qué se puede concretar más allá de hacer una mesa de debate. Y hay otro aspecto bien importante que salió a la luz pública recientemente y era un supuesto financiamiento por parte de Estados Unidos a un grupo de asesores que habría pagado una alta suma de dinero para asesorar a los negociadores de la oposición venezolana. Esto ha hecho referencia en varias ocasiones Jorge Rodríguez, también el propio presidente de la República, quien también habría anunciado que va a acudir a esta cita el viernes. Bueno, sobre ese segundo tema, eso por lo menos por nuestra parte es absolutamente falso. No ha habido ningún grupo asesor americano que esté apoyando en esto. Y lo hemos dicho también con el tema de Nicolás Maduro. Si evidentemente él quiere ir a República Dominicana, él es el jefe de la delegación del gobierno, estaría como la delegación del gobierno y nosotros como la delegación de la oposición. Es decir, eso no varía el esquema. El esquema, reitero, es un mecanismo creado internacional, no solo para debatir los temas, sino para acordar, donde por primera vez la comunidad internacional tiene una posición y una voz que decir allí. Diputado, pero precisando, ¿recibió o no financiamiento la oposición venezolana de parte de Estados Unidos o cualquier otro país? Ninguno, de ninguna especie. Es decir, es que además para un proceso como este no se requiere como tal un proceso de financiamiento, sino lo que se requiere es la voluntad política de las partes para acordar. ¿Y de qué depende el éxito de un proceso tan complejo como este? De que el gobierno ceda posiciones, porque quien tiene que entregar es el gobierno más que la oposición. Las peticiones que ha hecho el Ejecutivo Nacional, y en este mismo escenario esta mañana también lo decía Tania Díaz, están enfiladas a todo lo que ha sido el lobby internacional que ha desarrollado la oposición venezolana. En este sentido, ¿la oposición piensa ceder algún terreno? Mira, el tablero de lucha principal sobre el cual nosotros hemos trabajado es la presión internacional. La presión internacional precisamente para crear mecanismos que generen que el gobierno
pueda restituir el orden constitucional. Y esa presión se resume en lo siguiente, en restituir derechos humanos, en restituir derechos políticos, en restituir derechos civiles, que es lo que nosotros buscamos, el imperio de la Constitución, que es el único imperio en el cual nosotros creemos. Por eso es fundamental que entendamos que a este proceso al cual concurrimos el próximo viernes es ya la conclusión y la concreción de todo un esfuerzo que se ha hecho durante meses para llevar al gobierno. Por primera vez llevamos nosotros al gobierno a una instancia que es internacional, en el cual podemos resolver diferencias que son trascendentes para todos los venezolanos. ¿Cuál sería la conclusión más importante que le haría sentir a toda la delegación de la oposición venezolana que se logró el objetivo? Mira, que entren medicamentos y alimentos a Venezuela, que tengamos un CNE confiable y que, por supuesto, liberen a tantos presos políticos que están en la cárcel hoy día. En torno a las elecciones presidenciales se ha abierto un profundo debate acerca de si la oposición debería hacer un proceso de primarias previo para seleccionar un candidato. Juan Carlos Caldera, como representante técnico ante el CNE de la oposición, hablaba de que este proceso de primarias debería realizarse en el primer trimestre del año. ¿Qué expectativas llevan y quiénes serían los posibles candidatos que participen en estas primarias de cara a las presidenciales? Bueno, yo sobre el segundo punto no te puedo adelantar porque precisamente depende mucho del proceso de negociación del 15. Pero suponiendo que el proceso de negociación no funcione, fracase el día 15, pues nosotros evidentemente que tenemos que prepararnos para esa posible convocatoria. Y evidentemente que la mejor forma de seleccionar un candidato es con elecciones primarias donde participen todos, donde participen los que hoy no están habilitados, los que hoy están presos, donde participen los que hoy son candidatos, es decir, absolutamente todo. Y ese es el objetivo, que la unidad tenga, más allá de un líder, tenga un representante de todas las expresiones, de las distintas expresiones que tienen los distintos partidos políticos que pensamos distinto al gobierno. Distintos voceros de la oposición venezolana han sido enfáticos en hablar de la necesidad de un cambio en el CNE. ¿Con el CNE actual participaría la oposición en unas elecciones presidenciales? Es un debate que nosotros tenemos que dar. Evidentemente que en Venezuela se ha conculcado el derecho a elegir, tan solo se vota. Y por eso nosotros tenemos que presionar para que se restituyan las condiciones electorales óptimas para que los venezolanos podamos participar en un proceso que sea realmente competitivo. Eso no es mucho pedir en ninguna parte del mundo. En cualquier país se requiere tener un árbitro confiable. Hoy no lo es, esa es la realidad. Pero evidentemente que nosotros tenemos que debatir en conjunto con todas las organizaciones de la unidad para tener una estrategia común, una candidatura única, un programa de gobierno también que sea común y que eso nos permita enfrentar el futuro en mejores condiciones. Luego del resultado de las elecciones municipales, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una contundente victoria, ¿cómo se interpreta este resultado a la luz de lo que sucede internamente en la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Ha habido autocrítica en cuestionar si fue una decisión acertada no participar como coalición política en estos comicios? Primero, el gobierno no obtuvo ninguna victoria. Es decir, esto es un gobierno que nos tiene acostumbrado a la trampa en varios sentidos. ¿En qué sentido? Fíjate que nosotros ganamos con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en el año 2015. En el año 2017 en el año 2016 impidieron el referendo revocatorio. En el año 2017 convocan una Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Eso desmoralizó a los venezolanos cuando se concretó e inmediatamente convocan la elección de gobernador. De diciembre la pasan 2 meses antes, en octubre, y después las elecciones de alcalde. Es decir, utilizan la desmoralización del venezolano para convocar elecciones. Yo creo que eso es el principal aprendizaje que debemos tener todos y, por supuesto, a partir de allí, nosotros tener una estrategia que, como tú entenderás, las estrategias no pueden revelarse porque no podemos ponerle en bandeja de plata al gobierno lo que van a ser nuestros próximos pasos y acciones. ¿Cómo superar esta etapa en la cual se encuentra la oposición venezolana, donde está marcada por esa falta de participación y esa desesperanza y apatía ante los procesos electorales? Mira, se puede superar en la medida en que dejemos de atacarnos entre nosotros, en la medida que entendamos que nos necesitamos todos, que no es que los que son con una posición más extrema de un lado o del otro van a lograr solos el objetivo. Nos necesitamos todos los extremos, todas las posiciones y, por supuesto, aquí los que tenemos una visión mucho más moderada de la política tenemos que ayudar para juntar los distintos polos y tengamos una sola fuerza política que nos permita derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y tener
un nuevo presidente en Venezuela que le dé esperanza y cambio a todos los venezolanos. La Asamblea Nacional, ¿qué se espera para los próximos días? ¿Cuál puede ser el futuro de la Asamblea Nacional? Bueno, el futuro de la Asamblea Nacional depende de varias cosas. En primer lugar, de este proceso de negociación. En segundo lugar, de la presión internacional. Hoy se obtiene el premio Sájarov, que recibe tanto Julio Borges en nombre de la Asamblea Nacional como Antonio Ledesma en nombre de los presos políticos. Eso es muy significativo porque ¿Qué representa este premio de la Comunidad Europea? Representa un espaldarazo a la Asamblea Nacional, que es la única asamblea que existe en Venezuela, que es la única legitimada a nivel internacional, que es la única que fue electa por todo el país, no por una parte del país. Y eso es lo fundamental. Restituir las funciones de la Asamblea Nacional pasa por ese hecho político. Y la comunidad internacional no nos deja solos en este caso. No solo estamos hablando de Europa, no solo estamos hablando del Grupo de Lima, no solo estamos hablando de la OEA, estamos hablando de toda la comunidad internacional que en un solo grito dicen que en Venezuela deben restituirse los derechos. Las proyecciones para el 2018, hay mucha incertidumbre, sobre todo en los mercados económicos. ¿Y qué le espera al país para el 2018? A su juicio, ¿cuáles serían las expectativas? A mí no me gusta ser portador de malas noticias, pero la verdad es que lo que estamos viviendo todos los venezolanos, con un 2000% de inflación que cierra este año, con un déficit fiscal cercano a 20 puntos del Producto Interno Bruto, con falta de semillas, de fertilizantes para las nuevas siembras, para la cosecha del primero y segundo trimestre del año 2018, falta de medicamentos, una inflación proyectada para el año que viene que puede estar entre 10.000 y 25.000%, no es nada auspicioso. Pero hay motivos también para tener esperanza en la medida en que todos entendamos que tenemos que hacer un gran frente de cambio en Venezuela. Y ese gran frente de cambio depende de la voluntad que tenemos aquellos que queremos a nuestro país, que somos más que los que lo quieren destruir. Y ese es el llamado a conciencia. Hay que remover nuestras conciencias para que podamos construir ese gran frente donde todos los ciudadanos podamos incorporar. Ese gran frente podría ser un cambio de nombre a lo que es la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Pudiera surgir una nueva fórmula de organización política? Más allá de cambios de nombre, yo creo que tiene que haber cambios de conducta en muchos aspectos. La coherencia, que es tan importante para el ser humano y por supuesto para las fuerzas de la unidad. Y yo creo que hay que reconocer, hacer con espíritu autocrítico nuestra propia evaluación. Y de ayer en adelante dejar de quejarnos y comenzar a actuar. Los venezolanos, ante este ambiente de tanta desesperanza, lo que quieren es ver la luz al final del túnel. Hay que mostrarles hacia dónde está la luz y para eso está el liderazgo político, para asumir con coraje posiciones que a veces pueden ser duras y que a veces la gente puede estar en contra. Pero es nuestro deber mostrar esa luz al final del túnel. Diputado, estaremos atentos a lo que suceda este viernes 15 en este encuentro de diálogo. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Política Exterior. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.